Esta es la historia de mi vida como inmigrante emprendiendo en Texas. Parte 1. ¿Cómo nace la idea de un libro? A lo largo de la pandemia, desatada por el novel coronavirus, he empleado una enorme cantidad de tiempo reflexionando. La mía ha sido una reflexión de calidad, mas no es pensar solo por pensar. Me he planteado muchas interrogantes. ¿Cómo arrancamos? ¿Quiénes somos? Alguien recientemente me cuestionaba en Instagram: Brother, ¿tú a qué te dedicas? Pregunta que tomé muy en serio. De entrada, debo confesar que tengo varias pasiones. Una de ellas es el fútbol. Obvio, mi sueño de niño era ser futbolista y crecí admirando a Tomás Boy y a otros tantos ídolos. Aún recuerdo mis sábados viendo a don Roberto Hernández Jr. en Fútbol al Día y al terminar dirigirme con un vecinito al estadio universitario para tratar de colarnos sin pagar con algún adulto. En aquel entonces, los menores de 12 años no pagaban entrada. De ahí a disfrutar el partido y salir a comprar una torta de a peso en remate para que nos alcanzara para un refresco. Esta pasión, quizás acentuada por la nostalgia de no vivir en Monterrey, me hizo viajar a Nueva York para estar en un partido en marzo del 2020. El problema es que en esos días, mientras estaba ahí con el menor de mis hijos, se desencadenó la pandemia del COVID-19. Todos sabemos lo que ocurriría después. Me vi envuelto en un estrés increíble y no sé si me contagié o todo fue psicológico, pero al regreso anticipado a Houston, donde resido actualmente, cargué con un dolor de cabeza muy fuerte por varios días. Mi esposa sabiamente me recomendó quedar semi-aislado en casa un par de semanas. Tenía muchas preocupaciones. Más que el virus, me preocupaba la situación económica. Si lo cierran todo, ¿nuestros negocios podrán sobrevivir? ¿Tendremos que despedir personal? Acabábamos de recibir adquisiciones muy grandes de varios países y teníamos un elevado nivel de endeudamiento. En medio de todo esto reflexionaba: ¿cómo vamos a pagar las líneas de crédito? ¿Cuánto tiempo nos obligarán a cerrar? Mi jaqueca se agudizaba a un ritmo exponencial. ¿Tendré el virus?, preguntaba. El Instituto de Supervivencia Empresarial me hizo contactar bancos. Necesitábamos financiamiento para reestructurarnos y pasar el tsunami que se viene, pero, obvio, con el endeudamiento que ya teníamos, sumado a la gran incertidumbre, ningún banco dijo: yo soy el valiente. Las preocupaciones aumentaban. Fue entonces que, con la fortuna de un buen historial crediticio a título personal, tomé dinero de promociones de tarjetas de crédito para por lo menos tener segura a la familia por varios meses. De última hora, puedo sacar una segunda hipoteca de la casa y volver a empezar, pero el negocio es primero. Muchas familias dependen de su funcionamiento, tanto aquí en Estados Unidos como en México, e incluso otras indirectamente en varios países más. Hace aproximadamente año y medio decidí intentar cambios en la empresa, ingresando a un grupo de mentoría con un coach controversial pero muy inteligente, quien, por cierto, barato no lo es, lo que lo hace más controversial, y con muchas ideas disruptivas e innovadoras. Fue quien me influyó para decidirme a compartir mi conocimiento. Recuerdo que cuando le platiqué todo lo que venía haciendo en Estados Unidos, me dijo: tú tienes una historia que contar, y me pidió que todo ese know-how lo compartiera con el público en general. Es más, que me dedicara a eso como negocio. Más adelante me referiré a este conocimiento. Este evento fue importante, pero para la idea del libro lo fue más una sesión por Zoom que tuvimos miembros de ese grupo, donde se propuso un modelo anticrisis. Se trataron varios conceptos como agilidad, resiliencia, entre otros, pero lo que más se me quedó como tatuada en el pensamiento fue antifragilidad. La palabra ni siquiera existe, al menos aún no, pero decidí leer el libro de Nassim Nicholas Taleb titulado Antifrágil, donde propone ese concepto. La idea es, ante el desorden o la crisis, después de cada golpe que recibimos, no solo aguantemos y seamos resilientes, sino que incluso nos hagamos más fuertes. El libro me llenó de ideas y decidí ser más fuerte en medio de esta pandemia en cada uno de los rubros, de manera que cada golpe recibido me pudiese ayudar a acumular la energía requerida y crecer. Así que aquí estoy, compartiendo estos pensamientos, gracias en parte a Mario Ceruti, cofundador y asesor editorial de Nord Studios. Tenía muchos años con el sentimiento de haber dejado inconcluso el proceso para obtener mi grado de maestría. Cuando terminé todas mis materias, emigré a Estados Unidos, pero nunca realicé mi tesis. El doctor Ceruti, que había impartido la cátedra sobre historia de empresarios y empresas en el noreste de México, me sugería escribiera mi propia historia,
que comparara lo que estaba viviendo en Texas contra lo vivido anteriormente en Monterrey. Sin embargo, nunca sentí que mi experiencia fuera digna de contarse, hasta ahora. Cuando regresé de Nueva York y después de tener esa sesión anticrisis, aproveché el aislamiento y me propuse varias metas y actividades. Estudiar muchísimo, leer, estudiar podcast, hacer mucho ejercicio, intentar negocios que nunca había intentado. Entonces, cierto día, mientras andaba en bicicleta, escuché una entrevista que Carlos Muñoz le hacía a Brian Tracy, un gran speaker norteamericano. Alguien hizo una pregunta a Brian. Al responderla me impactó. Era algo así como, Brian, ¿has fracasado en los negocios? Su respuesta me cambió la vida. Explicó que había tenido muchos proyectos en los que las cosas no habían salido como esperaba, pero que nunca lo sintió como un fracaso porque realizaba siempre un ejercicio, tomar papel y lápiz y escribir todo lo que había aprendido en ese proyecto. Y con esto, aunque hubiera perdido dinero, sentía que había ganado muchísimo conocimiento, el cual podía utilizar en el futuro. Había sido, seguía Brian, como ir a la escuela. Si después de todo en la escuela pagas por aprender, ¿por qué en los negocios no? En cuanto pude, decidí hacer lo mismo. Habiendo intentado decenas de proyectos en Estados Unidos y en cuya mayoría habría fracasado, pregunté si había aprendido algo en cada uno de ellos. Hemos tenido también éxitos importantes, pero esos planes que no funcionaron los había traído siempre sobre mi espalda como si fueran un bulto grande y pesado, y en muchas ocasiones sentía que no me dejaba avanzar. Hace 20 años que emigramos y emprendimos nuestro primer negocio. De ahí se fueron desprendiendo muchos más, y ya en la computadora me propuse escribir acerca de cada uno de ellos y sobre el aprendizaje obtenido, al menos como idea general. El documento lo compartí con Jorge Orozco, nuestro gerente de operaciones. También tiene cerca de 10 años trabajando con nosotros. Jorge me complementó el archivo y me dijo, no olvides estos otros proyectos. Fue así como seguí narrando ideas derivadas del aprendizaje que me aportaron. Al revisar el documento me doy cuenta que tenemos un gran conocimiento y experiencia acumulados. Tan solo de ideas sin explicar, llené 15 páginas y me dije, no es una experiencia cualquiera, no cualquiera lo sabe, definitivamente hay que contarlo. Y me lancé a las redes sociales, armé un equipo y empezamos a atacar mi miedo de grabar videos y compartirlos. Poco a poco hemos ido mejorando. Me animé a contactar al Dr. Ceruti y es cuando soy invitado a elaborar un libro. Se nos sugirió y creímos que nuestra experiencia era digno de ello. Así que aquí estoy, compartiendo en y con Norte Studios este cúmulo de conocimientos y vivencias. Agradecimientos. A Dios por la oportunidad de realizar este ejercicio. A Mario Ceruti y varios de sus colegas de la Asociación de Historia Económica del Norte de México por impulsarme a escribir este libro. A mis padres por todos sus sacrificios y amor incondicional, por creer siempre en mí, por inculcarme la cultura del trabajo, por buscar hacer de mí una buena persona y un excelente profesionista. A mis tíos, primos, hermanos, amigos, cuñados, familia y compañeros de trabajo, socios y todos los que participan en mi historia. Llevo mucho pensando que Dios me ha bendecido con las personas que están a mi alrededor. A Pedro Ferriz por ese día que dijo que las crisis son oportunidades. A Carlos Muñoz por hacerme ver que mi experiencia y conocimientos valían. A los amigos del Mastermind por motivarme y ver en mí a alguien valioso. A Diego Alcalá por ser el primero a leer estas líneas y darme su retro. Y a A.G. Rothwark por ayudarme a traducir mis pensamientos en un escrito digno de leer. Dedicatoria. En medio de la época más difícil, mi amigo Javi me dijo que lo importante en la vida es trascender. Y me explicó que eso significaba que cuando mueras, alguien se acuerde de ti. Ese es mi propósito, trascender. Y espero que cuando muera, mis hijos puedan sentirse orgullosos de su padre. Espero que les sirva como ejemplo de lo mucho que se puede lograr. Muy especialmente quiero dedicar este primer libro de mi vida a mi principesa, por estar siempre conmigo, por creer en mí y acompañarme en este camino de emprendimiento extremo. Por nuestros hijos, tu amor, tu paciencia. Gaby, te amo.